Hola, muchas gracias por la oportunidad de platicar con ustedes. Soy el doctor José Israel Betancourt Reyes y actualmente me desempeño como el director del Instituto de Investigaciones en Materiales. He trabajado desde que empecé mi labor académica aquí en el instituto en el área de materiales magnéticos. Entre los materiales magnéticos más conocidos, más tecnológicamente usables, pues están aquellos que presentan una magnetización muy difícil de cambiar, los cuales se conocen como imanes. Son los imanes que usamos, por ejemplo, en los refris o en los motores de alto desempeño, que se conocen como motores de imán permanente, precisamente. Pero hay otro tipo de materiales magnéticos que también estudiamos, en los cuales la magnetización cambia muy fácilmente de dirección. Por ejemplo, en elementos donde se requiere sensar o transducir una señal eléctrica a una señal mecánica, como en las bocinas, por ejemplo, esos usan un tipo de material diferente que se conoce como material magnéticamente suave o blando. Y en épocas recientes hemos estado trabajando en nanopartículas magnéticas, en las cuales estamos estudiando efectos que tienen que ver con la posibilidad de calentamiento local, muy localizado, para tratamiento de tumores, por ejemplo, o para aplicaciones de tipo catalítico. En el pasado hemos estado desarrollando formulaciones de aleaciones nuevas para obtener imanes cada vez más eficientes, cada vez más ligeros. Hemos también trabajado en metales amorfos, en los cuales el magnetismo tiene características muy peculiares que les permiten aplicaciones de tipo transductor, como ya mencioné. Y principalmente nos hemos abocado a la síntesis de este tipo de aleaciones, su caracterización y su prueba como desempeño magnético. En la actualidad estamos trabajando en otro tipo de materiales magnéticos en los que se presenta el fenómeno de magnetocalórico. Este fenómeno consiste en que cuando al material le aplicamos un campo magnético externo, el material se calienta. Si este material después lo metemos a un circuito de refrigeración en el que yo puedo extraer calor, cuando apago el material magnético, el campo magnético, el material se enfría. Y entonces tenemos la posibilidad de diseñar un tipo de imán para un refrigerador magnético. Es un proyecto de bastante largo alcance, no lo estoy haciendo solo, pero nosotros en particular estamos trabajando en la parte del material. Otras colaboraciones con otras universidades están trabajando en el diseño y nosotros en particular en el desarrollo del material para el refrigerador magnético. Pues hasta ahora, desafortunadamente, en México no he encontrado un sector al que le interese un desarrollo de materiales magnéticos en particular. Y creo que se debe simplemente al hecho de que el tipo de imanes que se requieren pues son muy comerciales y la competencia con China es muy difícil. China vende muchos tipos de imanes a muy buen precio y va a ser un poco difícil en ese sentido tratar de competir con ellos. Sin embargo, creo que podemos dar valor agregado en otro tipo de materiales magnéticos como el que ya mencioné, para refrigeración magnética o para aplicaciones tipo catalítico. Pues sobre todo con industrias en las que se necesite, por ejemplo, diseño de motores más eficientes para aplicaciones en la industria automotriz. En un automóvil hay muchos tipos de imanes y muchas veces se requiere mejorar, por ejemplo, el desempeño del imán a través de la temperatura. Cuando los imanes se calientan tienden a perder su magnetismo. Sin embargo, con una modificación adecuada de la temperatura de Curie y de la composición química, podemos aumentar la temperatura en la que este desempeño puede mejorarse. Esas en particular, las empresas metalmecánicas, en donde haya una necesidad de aplicar alguna transducción entre una señal mecánica y una señal eléctrica, ahí en medio están los materiales magnéticos. Actualmente tengo a mi cargo el laboratorio LB101, que es el laboratorio de propiedades eléctricas y magnéticas. Tenemos ahí equipo de caracterización para medir propiedades magnéticas en función de la frecuencia. Tenemos también un laboratorio donde medimos curvas de estéresis, en el que es muy importante este tipo de datos para poder establecer las características magnéticas principales de los materiales a los que me dedico. Bueno, en el primer caso tenemos sobre todo puentes de impedancia que nos permiten medir la frecuencia de relajación de los materiales. Sirve para medir también la capacitancia, este mismo equipo.
La ventaja que tiene es que podemos medir ambas propiedades, tanto la magnetización en función de la frecuencia como la capacitancia, desde el rango de unos pocos hertz hasta el rango de aproximadamente decenas de megahertz. En otro tipo de laboratorios tenemos, ya lo mencioné, un equipo de magnetometría que me permite medir la curva de histéresis a temperatura ambiente y a menos aproximadamente hasta unos 50 Kelvin, que es donde tenemos la temperatura de nitrógeno líquido. Como ya lo mencioné anteriormente, no hemos tenido la oportunidad de colaborar con empresas, pero estamos siempre con la disposición de escuchar las necesidades de los sectores productivos interesados, y quiero enfatizar, me refiero explícitamente a la necesidad o a toda aquella oportunidad de desarrollo de materiales magnéticos para todas las posibles aplicaciones, desde sensores, transductores, imanes, partículas magnéticas para aplicaciones específicas. En ese sentido, estamos abiertos a escuchar todas las necesidades que quepan en este rango específico de aplicación, y con toda la disposición para trabajar conjuntamente. Tengo muchas colaboraciones con universidades, sobre todo empresas no, pero universidades sí. Puedo mencionar el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, conocido como IPC, el Centro de Investigación de Materiales Avanzados en Chihuahua. Es un centro con CONACYT también muy grande, muy productivo. La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en la que tengo colaboradores muy cercanos. La Universidad Autónoma de Nuevo León, donde también conozco gente con la que hemos realizado proyectos conjuntos para el estudio de aleaciones, sobre todo aleaciones con propiedades eléctricas y magnéticas. La Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, donde tengo también colegas que trabajan en la parte de fundición y caracterización de materiales magnéticos, fundamentalmente.